Estamos en un momento histórico y lleno de oportunidades. Bitcoin por debajo de 30.000, Ethereum por debajo de 2.000 y Terra Luna por debajo de 0,0000. La verdad es que ya perdí la cuenta. ¡Qué desastre, por Dios! Pero el desplome no ha sido solamente en el mundo cripto. La bolsa de Estados Unidos viene bajando sin parar. Empresas increíbles como por ejemplo Amazon han perdido 1/3 de su valor total desde inicios del año. Otra empresa como por ejemplo Mercado Libre, con un negocio que no para de crecer, llegó a perder en algún momento 2/3 del valor total de la empresa. Y para los que están pensando que esto ha afectado solamente a empresas de tecnología, Disney, con números récords en su servicio de streaming y con los parques de diversiones reabiertos y abarrotados de gente, llegó a perder hace poco el 50% del valor total de la compañía. Una verdadera locura. La verdad es que es un desastre lo que está pasando. Muchísima gente ha perdido mucho dinero y son solo unos pocos los que están aprovechando esta oportunidad. En este video les voy a explicar ¿qué es toda esta locura que está pasando? ¿Dónde creo que deberían enfocar sus energías en momentos como este? Y por último les voy a compartir algunas buenas oportunidades de inversión en mi opinión. El 2020 fue un año muy difícil para todos los países, con la gente encerrada sin producir y con enormes niveles de incertidumbre. ¿Qué decidió hacer Estados Unidos en ese momento para que no se enfriara su economía? Básicamente decidieron regalar dinero como si no hubiera mañana. Le regalaron dinero directamente a las personas y también a las empresas. Y lo hicieron de dos formas diferentes. Por un lado, bajaron la tasa de interés, lo que permitió que tanto empresas como personas físicas accedieran a préstamos, accedieran a créditos con tasas que eran prácticamente de cero y así pudieran invertir y hacer crecer la economía. Pero también por otro lado directamente se largaron a imprimir dólares como si no hubiera mañana y a regalarlo directamente a las empresas y a la gente. Esto en el corto plazo salvó a Estados Unidos de entrar en una enorme recesión, pero hoy en día estamos pagando el precio de esta fiesta descontrolada. Con todo ese dinero que le habían regalado, la mayoría de la gente salió a gastar, cosa que no les cuesta mucho a los americanos, y se llegó al punto ridículo de pagarse casi 2 millones de dólares por la foto de una roca, casi 3 millones de dólares por la foto de un tweet y alrededor de 3 millones de dólares por fotos de diferentes monos. El incremento sin precedentes en la cantidad de dinero, sumado a la gran velocidad con la que la gente gastaba ese dinero, hizo que todos los precios subieran. O lo que es lo mismo, que el dólar perdiera valor. Subían las acciones, subía el mercado inmobiliario, subían las criptos, subían los NFTs, etc. Había burbujas por todos lados. Al principio los números de inflación no eran muy altos y alguna gente en puestos importantes llegó a decir que la inflación era solamente transitoria. Pero en los últimos meses empezamos a ver números de inflación récord para Estados Unidos, récord al menos de varias décadas. Y esto hizo que se volviera a intervenir en la economía. En este caso, la Reserva Federal de Estados Unidos empezó a elevar de nuevo las tasas de interés. Esto básicamente significa que se encarece el crédito. Esto hace que se desacelere el crecimiento de la economía. La gente se empieza a asustar, empieza a sacarse de encima los activos riesgosos y se refugia en activos de menor nivel de volatilidad. Por lo general, la mayoría de la gente en estas situaciones se vuelve más conservadora. Sumado a esto, la invasión rusa en Ucrania genera muchísima incertidumbre y claramente que las ciudades más grandes en China estén encerradas y sin producir tampoco ayuda. El nivel de pánico en el mercado es generalizado y es récord, y por eso tanto las criptos como la bolsa no paran de caer. Normalmente en estos tiempos los principiantes pierden todo y muchos nunca más en su vida vuelven a invertir, y al mismo tiempo la gente más experimentada sigue invirtiendo de manera regular o hasta empieza a invertir más dinero. Si me preguntan a mí, creo que es un gran momento para empezar a invertir. Quiero que quede claro que yo no soy ningún genio
De hecho, mi portafolio de acciones en eToro, que es público y ustedes pueden chequear en cualquier momento en tiempo real los resultados, lleva en este momento un 30% abajo desde el inicio del año. De hecho, creo que puede llegar a ser un buen momento para copiar mi portafolio si verdaderamente lo van a hacer de largo plazo. Recuerden que es sin costo y de manera automática. Y si ya me estaban copiando, revisen por favor sus stop loss porque han saltado varios en los últimos días. Lo voy a repetir por acá porque mucha gente todavía no lo tiene claro, y es que el stop loss no hace que pierdan dinero. Es mentira que solo se pierde si ustedes venden y que si no venden no pierden nada. Es tan simple como, por ejemplo, si yo compré algo por 10, algo que valía 10 y en este momento vale 5, quiere decir que yo tengo 5, quiere decir que yo perdí esos 5 de diferencia. ¿Puede subir en el futuro? Sí, claro, puede subir, pero en este momento yo he perdido la mitad del valor. El hecho de vender no hace que pierdan, ya lo han perdido. Y si todavía no lo entienden, vayan y pregúntenle a alguien que haya invertido en Luna y pregúntenle si todavía, como no vendió, todavía no perdió nada o si verdaderamente ya lo considera una pérdida. Si les llega a decir que todavía no perdió nada porque no vendió, claramente es alguien que tiene un problema. Si bien este es uno de los peores inicios del año en la bolsa de Estados Unidos, el año recién está comenzando, todavía falta más de la mitad, y tengan en cuenta que el mercado siempre se adelanta a la economía real. Así como baja mucho antes que venga una crisis en la economía real, también suele recuperarse más temprano. Si ven el gráfico de la evolución de mi portafolio en eToro, por ejemplo, van a ver que en este momento estoy por encima que antes de la caída en marzo del 2020 y más o menos mi portafolio está a la altura de septiembre del 2020. ¿Quiere decir esto que no tengo idea de lo que estoy haciendo y que no sé nada de inversiones? No, la verdad que no. Yo en mi portafolio de eToro, que no es todo mi dinero, invierto en acciones que tienen un beta bastante alto. Esto quiere decir que se mueven más que el mercado. Cuando el mercado baja, las acciones en las que estoy invirtiendo, la gran mayoría de ellas, baja aún más. Pero lo opuesto también es cierto. Cuando el mercado sube, normalmente mi portafolio sube más que el mercado total. El mejor ejemplo de esto es el mismo año 2020, donde cerré con un retorno del 73%. Esto sin invertir en criptomonedas, sin usar apalancamiento, simplemente invirtiendo en acciones y algunos ETFs. Algunos me dicen, ¿por qué no estás haciendo nada en este momento para poder parar un poco las pérdidas? Bueno, yo como siempre aclaro, no soy trader, yo invierto a largo plazo. Invierto en buenas empresas, por lo general líderes en sus industrias, y veo cómo van creciendo a lo largo del tiempo. Muchas veces, sobre todo en el corto plazo, el precio de una acción no necesariamente refleja la evolución del negocio, pero por lo general en el largo plazo sí lo hacen. Lo que hay que tener en cuenta es que en el corto plazo muchas veces el sentimiento general que hay en el mercado termina afectando negativamente o positivamente los precios de las acciones. ¿Y cómo está mi portafolio de cripto? Aún peor, alrededor de 50% abajo si sumamos todo. En el mundo cripto, sumado a todo lo que expliqué anteriormente, también se le agrega el desastre que acaba de ocurrir con Terra. Hasta hace unos días atrás, unos amigos míos me decían que era un tonto porque no aprovechaba la oportunidad de Anchor Protocol. Este famoso protocolo de criptomonedas donde se podía invertir de manera segura y ganar tranquilamente y sin límites un 19% anual. A mí personalmente 19% siempre me pareció muy elevado. Normalmente ya con 10% ya empiezo a dudar, pero 19% no lo terminaba de entender bien de dónde venía esto y sobre todo cuáles eran los riesgos. En Argentina, Anchor Protocol era muy pero muy popular. Hubo gente que llegó a vender departamentos para meter todo el dinero ahí y, para hacerla corta, hace unos pocos días todo voló por los aires. La moneda estable que generaba ese famoso 19%
perdió su paridad con el dólar y pasó de ser 1 a 1 con el dólar americano a solamente 20 centavos. Hubo gente que llegó a perder el 80% de su capital. Desde Terra, para tratar de recuperar esa paridad, destruyeron Luna, que era la criptomoneda que estabilizaba a esta stablecoin, que pasó de valer alrededor de $80 a menos de un centavo. Y como todavía no podían recuperar esa paridad, no podían llegar al 1 a 1 y la stablecoin ya valía cada vez menos, también salieron a vender sus reservas en Bitcoin, lo que puso mucha presión sobre el precio de Bitcoin y por eso cayó todo. Al parecer dicen que esto fue un ataque intencional. La verdad es que yo no lo sé, pero lo único que demostró es el nivel de vulnerabilidad de gran parte de los proyectos que están basados en el mundo cripto, y esto generó muchísima desconfianza generalizada en el ambiente. Mucha gente salió a vender y los precios quedaron por el piso. Las criptomonedas, sobre todo las más grandes, que muchos vendían como una reserva de valor, últimamente se comportan casi en la perfección, casi igual que las acciones de empresas de tecnología, así que por lo menos por ahora reserva de valor, la verdad es que muy poco. Haciendo las cuentas, creo que entre acciones, ETFs y criptomonedas hemos perdido alrededor de $150.000 en los últimos 7 meses. ¿Por qué entonces no estoy comprando y vendiendo más activamente? Bueno, porque soy consciente de que no puedo adivinar lo que va a pasar en el futuro, no puedo predecir hacia dónde se va a mover el precio de una acción, de un ETF o de una criptomoneda, y en general creo que nadie puede adivinar el futuro, por más que mucha gente viva de vender cursos diciendo que les van a enseñar a hacer justamente eso. Cuando se vende todo, se genera un doble problema. Hay que adivinar bien cuándo vender, pero también hay que adivinar bien cuándo volver a invertir, porque no tiene sentido quedarse todo el tiempo afuera. La verdad es que no hay que hacer locuras, no existe el dinero fácil a la hora de invertir, y tratar de recuperar el dinero perdido lo más rápido posible es la mejor receta, la receta perfecta para seguir perdiendo aún más dinero. No todo va a subir por siempre, y aún las empresas de cripto que vayan a subir no lo hacen de manera uniforme, y por eso es clave aprender a manejar las emociones. Los mejores días suelen venir siempre después de los peores, y perderse los mejores días puede afectar su retorno significativamente. Les voy a dar un ejemplo para que quede más claro. Si el 1 de enero del año 2002 invertían $10.000 en el Standard & Poor's 500 sin hacer absolutamente nada, a fines del año 2021 hubieran tenido $61.685. Pero si se hubieran perdido los 10 mejores días, solamente 10 días en 20 años de inversiones, en lugar de ese monto hubieran terminado con $28.260. Sí, es correcto, menos de la mitad del dinero por perderse solamente 10 días. Y esta es una de las razones principales por las que no es buena idea en general tratar de tomarle el tiempo al mercado. Personalmente yo lo veo a diario con la gente que empieza a copiarme y deja de copiarme en eToro. Es muy curioso, cuando todo está subiendo empiezan a copiarme, y cuando todo está bajando dejan de copiarme, y así pierden dinero de manera constante. Es muy loco, no entiendo por qué la mayoría de la gente piensa así, por ahí por inexperiencia o porque no sabe controlar sus emociones, pero en general la gran mayoría de la gente que trata de sacarle el tiempo al mercado termina pagando un costo altísimo. Para mí ahora es un momento muy interesante para invertir en algunos activos que han sido muy golpeados por toda esta crisis. En el mundo cripto, claramente los principales invertir en Bitcoin y en Ethereum. Hoy en día, con este nivel de incertidumbre, la verdad es que yo no invertiría en otros proyectos. No hace falta ir muy para atrás para darse cuenta que proyectos que por ahí estaban en el top 10 y eran los más calientes, los que estaban más de moda, en ese momento desaparecieron cuando hubo una crisis. Y sin ir más lejos, ¿por qué no? Vean lo que acaba de pasar con Terra.
Pero más interesante que en el mundo cripto, me parece que hay una enorme oportunidad para invertir en empresas increíbles, líderes, empresas top a nivel mundial que han visto sus precios desplomarse. Empresas como Amazon, Mercado Libre, Google, Microsoft, Airbnb y Coinbase, por ejemplo, que perdió creo que más del 30% en solamente un día, y varias empresas más. Por ahí yo tengo algún tipo de sesgo por ser latino y me gusta mucho Mercado Libre. Creo que en este momento ha bajado muchísimo el precio cuando la empresa en realidad no para de crecer. Por ahí también tengo un sesgo de que vivo viajando, entonces me gusta mucho Airbnb. Y también al mismo tiempo invierto en criptomonedas, por eso también veo el potencial que tiene Coinbase de crecer, sobre todo al precio actual. Claramente, como todo el mundo, yo tengo sesgos, así que quede claro que esto no es una recomendación de inversión. Lo que sí les puedo recomendar es que no se dediquen a las inversiones, no pierdan el tiempo tratando de adivinar el futuro y no tomen riesgos innecesarios. A pesar de estas pérdidas gigantescas, nuestro patrimonio solo ha perdido el 10% en lo que va del año. Y esto no quiere decir que quede claro que somos millonarios, todavía falta para eso. Nosotros perdimos mucho menos en porcentaje de nuestro patrimonio, básicamente por dos razones. Primero, porque nuestro patrimonio está bastante diversificado. Como mostré en detalle en otro video, también tenemos un gran fondo de emergencia, una inversión inmobiliaria y también varios depósitos a plazo. Y esto no solamente no ha bajado, sino que ha subido. Pero sobre todo porque tenemos una gran capacidad de ahorro. Todos los meses seguimos generando. Y a pesar de que tenemos un nivel de gasto muy alto porque vivimos viajando, podemos ahorrar alrededor del 70% de nuestros ingresos. Esto nos da un poco más de tranquilidad para afrontar estas bajadas y también la posibilidad de invertir aún un poco más de lo normal a mejores precios. Los que me siguen hace tiempo ya lo saben, mi consejo es siempre el mismo: reducir los gastos lo máximo posible, incrementar los ingresos lo máximo posible y esa capacidad de ahorro invertir lo más que se pueda sin hacer locuras. Pero sobre todo enfocarse en la parte de los ingresos, donde hoy en día gracias a internet se pueden crecer sin techo. Nosotros, por ejemplo, tenemos negocios online que si nosotros quisiéramos, si nosotros trabajásemos todos los días, no viajásemos y contratáramos más gente, podríamos ganar muchísimo más de lo que ganamos ahora. Pero bueno, nosotros decidimos tener una vida un poco más tranquila, más relajada y no volvernos locos y tener que estar trabajando todo el día. Si les interesa aprender un poco más sobre lo que hacemos, si les interesa aprender de nosotros, abajo en la descripción les voy a dejar enlaces a diferentes videos donde pueden entender un poco más cómo funcionan nuestros negocios, y si les interesa obtener hasta $250 gratis en Bitcoin, les voy a dejar el enlace a BlockFi también abajo en la descripción y en el primer comentario. Yo tengo buena parte de mis criptos ahí generando intereses y quiero que sepan que esto va a pasar como ya ha pasado muchas veces, y por eso mi recomendación es foco en reducir los gastos, aumentar los ingresos y seguir invirtiendo en buenos negocios y en buenos proyectos. Que quede claro que no todas son malas noticias. El nivel de inflación bajó el mes pasado, el nivel de desempleo en Estados Unidos es récord de lo bajo que es, los salarios crecen y crecen. Ya les dije, por favor, que se enfoquen en trabajar o conseguir clientes de Estados Unidos. Además, también la pandemia ya está terminando, la gente está saliendo a viajar como loca y esto va a hacer que muchos negocios se reactiven y se sumen varios puntos de crecimiento en el PBI mundial. Y si quieren saber por qué es muy importante que se tomen en serio esto de invertir a largo plazo y no dejar su futuro en manos del Estado, les recomiendo que vayan a ver este video que está acá, donde explico por qué los sistemas de pensiones son una estafa.